Muy bien, continuamos hablando en el tercer aniversario del acuartelamiento de San Isidro con uno de sus protagonistas y pensando en todo este éxodo de 421.000 cubanos en solo 2 años. Es muy curioso porque Brian Nichols, que es subsecretario de Estado, reconoció hace poco por primera vez que el Estado o que los estados, no menciona a los cubanos y los nicaragüenses, pero era obvio que se refería a ellos, podrían estar involucrados en el tráfico, algo que era bastante evidente. Hablábamos, tú hiciste la ruta con Nicaragua, todo lo que pasó, que no te dejaban entrar, pero antes la organizaban por Ecuador. Y fíjate si estaba organizado, que la gente que salía por Ecuador pasaba por el Darién, por una zona controlada por una facción de la guerrilla de la FARC, cuyo jefe era parte de la mesa de negociación en La Habana. O sea, era una cosa muy evidente. Pero Fernández de Cosío, que es viceministro del MINREX de Relaciones Exteriores, encargado del área norteamericana, como le dicen ellos, mezcla mangos con manzanas, veamos. Pusimos énfasis especial en el impacto que el bloqueo económico y las medidas de reforzamiento extremo aplicadas desde 2019 ejercen sobre las condiciones socioeconómicas de la población cubana. Entre ellas, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo con el impacto que esta arbitraria calificación tiene. Se expresó cómo ello se traduce en un importante estímulo a la emigración irregular, como han reconocido varios jefes de Estado y de gobierno de nuestra región, así como miembros del Congreso de los Estados. A ver, ellos pasaron de que el embargo era ineficiente, que para qué lo sostenían si no había logrado nada, a decir que sí les hace daño y que las medidas restrictivas le hacen daño y, por supuesto, a usar la emigración como un arma de negociación y de presión muy evidente, ¿no? El bloqueo es el culpable, quítanos de la lista. Pero ellos cambian el discurso según la situación y según lo que le convenga, como si el pueblo no tuviera ningún tipo de memoria. Pero está claro que estas olas migratorias y que ellos mismos provocan de muchas formas y que ellos mismos organizan de muchas formas, les sirve para aliviar la presión social dentro de Cuba, les sirve para ganar dinero, les sirve como mecanismo de presión. Y una cosa muy curiosa es que las últimas, digamos, a ver, en el 1980, cuando la migración del Mariel. 125.000. Estaba Jimmy Carter. ¿No verdad? Jimmy Carter, sí. O sea, gobierno, administración demócrata. Después en el 94 estaba Clinton, ¿no? Bueno, sí, se supone que ellos cuando notan debilidad, pues entonces... Otra administración demócrata, pero hay un patrón que coincide. Esto es simplemente una observación que ha hecho mucha gente, ¿no?, a lo largo de la historia. Hay un artículo de 14 y medio sobre cómo el régimen castrista sería culpable de sus propias leyes. Es Diario de Cuba, yo creí que era 14 y medio. Y es muy curioso, artículo 285, acápite 1 de las propias leyes cubanas sobre el tráfico de personas, dice: quien sin estar legalmente facultado organice, facilite, incite o promueva con ánimo de lucro la entrada o salida de personas del territorio nacional con la finalidad de que éstas emigren a otro país es sancionado con privación de libertad de 7 a 15 años, porque parece que condenaron a un pobre señor que llevó en su taxi a una gente que se iba a ir a la playa y a otro que le ayudó a fabricar un bote. Un bote, ¿no? sin saber para qué iban a hacer el bote. Ajá, y entonces por eso el acápite 2 de ese mismo artículo sobre el tráfico de personas de la propia ley castrista dice que si los hechos narrados en el apartado anterior se cometen por un funcionario público o por personas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional, la sanción es de privación de libertad de 8 a 20 años. Y lo que concluye el artículo es que los que deberían estar presos son Díaz-Canel, los ministros, la gente del Ministerio del Interior que participa. Pero ellos también con el tema este de los cubanos que están yendo a pelear en el bando de Rusia contra Ucrania, como invasores, ellos también sacan unas noticias y entonces hacen como un escarmiento público y toman a unas personas para dar una imagen, pero realmente... Pero aquí ni siquiera han presentado a los 17 arrestados, ni uno.
Sí, pero ellos ellos tratan de crear esa imagen. O la reclutadora. Pero hay agencias de prensa europeas, por ejemplo, que repiten y compran ese discurso y esa idea y dicen, están tomando medidas, y realmente los que tienen el monopolio del tráfico humano son ellos. Claro, es el propio régimen cubano. ¿Cómo hacerle entender eso a las autoridades? Es complicado. Después dice que son los cubanos de Miami, que somos paranoicos, que vemos fantasmas donde no los hay. Lo que pasa es que es también una arrogancia no escuchar a las víctimas, ¿no? Y el exilio cubano está conformado de un número considerable de víctimas y de personas que han vivido de primera mano esa experiencia, como ha sido el caso tuyo, como opositor, como disidente, como arrestado, luego haciendo ese tránsito tan peligroso. Te agradecemos de verdad la presencia, ojalá el espíritu de lo que ustedes sembraron allí en ese momento que se hizo histórico y que desembocó en las manifestaciones más grandes contra un régimen totalitario, que son difíciles, pues no se diluyan con este éxodo. Ojalá que no, y ojalá que, por ejemplo, sean liberados tanto Luis Manuel Otero Alcántara como Michael Osorbo, mis amigos que están en esas fotos, que están todavía presos en el régimen cerrado. Hoy yo estoy viendo que Univisión está presentando con bombos y platillos, se han mudado para allá, para Sevilla, los Grammy. No he visto un solo recordatorio de que el ganador de 2 premios Grammy está preso en una celda en Cuba. Pero bueno, aquí todo el mundo baila al son de la Suiza, que le digan que baile. Muchísimas gracias de verdad por haber estado acá y a la vuelta del comisionado.